Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Yo quisiera rogarles, hermanos, rogarles encarecidamente, mira, nosotros sabemos que Dios pone las autoridades, así que no debemos ni ponernos a favor ni en contra de las autoridades que están arriba nuestro. Porque acuérdate, el Señor Jesucristo, cuando Él estuvo aquí, ¿quién era el emperador? ¿Quién era el César? Herodes. Herodes. Y si tú lees los evangelios, tú vas a ver que Jesús jamás reclamó sus derechos. Es más, Pedro dijo: no, Señor, saca la espada, vamos contra Roma, hay que reclamar, y Pedro le cortó la oreja a Malco, uno de los soldados. ¿Qué hizo Jesús? Ah, Pedrito, no entiendes, todavía no entiendes. Mi reino no es de este mundo, porque si mi reino sería este mundo, pediría a mi Padre legiones que vengan del cielo y me defiendan. Pero él estaba consciente de que este mundo no era el reino de él. Él está preparando otro reino. Otro reino. Entonces, después Pablo, obviamente, murió Jesús, nos enseñó al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Porque si estamos nosotros reclamándole al César, ¿por qué el César no hace lo que nosotros queremos? De pronto el César va a decirte: ¿y vos por qué no haces lo que tienes que hacer? Entonces, hermanos, les quiero pedir, aquí en la iglesia, no me gustaría hablar de política, porque cada uno debe tener su propia opinión, y yo respetamos a todos los que piensan como, ya sea de derecha, ya sea de izquierda, del centro. Pero lo que sí tenemos que hacer es, a la luz de las Escrituras, mirar cómo Jesucristo nos enseña a vivir o pasar esos tiempos, como Pablo también vivió en el tiempo de persecución de Nerón. Pablo vivió en persecución, la iglesia primitiva vivió en persecución, pero vos no ves en la Escritura que nos enseña ni Jesús ni Pablo a ir en contra de las autoridades. Y a propósito, me encantaría que vean la vida de Policarpo, un hombre fabuloso después de la muerte de Jesucristo. La vida de Policarpo, y también la vida de Pablo, sería lindo que lo vean. Pero bueno, ahora nos toca vivir a nosotros estos días, estos momentos, y no vamos a poner nuestra mirada en lo político, porque nosotros no somos llamados a la política, ni vamos a hacer nada políticamente. No podemos hacer nada políticamente, excepto que podamos nosotros vivir digno del llamamiento al que hemos sido llamados conforme a Cristo Jesús, a que andemos en una manera santa y piadosa. Eso sí va a decir mucho de quién eres tú. Entonces, pensemos hagamos ahora más que nunca, hagamos una reflexión. Es lo importante. Reflexionar qué está pasando y cómo yo puedo actuar de tal manera que yo puedo ser de ayuda y de bendición en medio de estos tiempos, para que el reino de Dios crezca, para que la iglesia de Dios sea edificada y que Dios me encuentre haciendo eso mientras Él venga. Amén. Amén, hermanos. Así que cada uno estamos viviendo nuestra propia historia. Silvita no dijo, pero la historia de ella es dura.
La historia de mi esposa, no les cuentan, pero ella tiene otra historia. Y es dura, hermanas. Enfrentar o tener que ayudar a dos viejitos no es fácil. No es fácil. Así que apreciaría no solo orar por el presidente, pero orar por mí, por Silvita, porque también estamos, si nosotros no tenemos bien claro lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en nuestras familias, ¿cómo podemos ayudar a otras personas que también están pasando seguramente otro tipo de situaciones? Pero bueno, Marcos capítulo 1, versículo 1. Amén. Vamos entonces a ver ahora el Evangelio de Marcos. Y hemos hecho una pequeña introducción que nos ha ayudado un poquito a entender que primero, ¿por qué 4 evangelios? Hemos dicho, si ustedes recuerdan, ¿por qué 4 evangelios? Porque el libro de Apocalipsis nos muestra 4 símbolos, 4 figuras. A ver cuáles se acuerdan las 4 figuras, los 4 símbolos de Apocalipsis, que habla de cómo podemos nosotros enfocarnos en Jesucristo. 4 símbolos, 4 figuras. ¿Cuáles son las 4 figuras? Primero, Mateo. ¿Cuál es la figura de Mateo? El león. Repite fuerte, el león. Porque Jesucristo es como el león de la tribu de Judá, es el rey de los judíos. El león representa eso, ¿no? El rey. Él vino como rey. Y todo el libro de Mateo, ya vamos a estudiar el libro de Mateo, pero presenta a Jesucristo, desde el capítulo 1, le presenta a Jesucristo como el descendiente de David, de la tribu de David, como el descendiente del rey David. ¡Wow! Ese es Jesús, el descendiente del rey David. Así que Él es el rey de Israel, pero Él es el rey de la humanidad. Ok, entonces estamos ahí en Mateo. Luego viene Marcos. ¿Cuál es la figura de Marcos que usa Apocalipsis? El siervo, el buey. Ese animal fuerte que viene y con su fuerza viene a salvar la humanidad. Ese animal que incluso su fuerza que tenía al principio para servir tuvo que ser sacrificado al final. El siervo que sirvió y al final su cuerpo fue en sacrificio vivo, santo, agradable al Padre, el buey. Luego viene Lucas. ¿Cuál es la figura para Lucas? La cara del hombre, el rostro del hombre. ¿Qué significa? Que a Jesucristo podemos verlo como el Hijo del Hombre, que Él tiene características humanas como tú y como yo. Él se cansaba, Él tenía hambre, tenía sed. Él seguramente, decíamos, lloraba, tenía compasión, como tú y como yo. Seguramente Él se bañaba, se lavaba los dientes, se iba al médico, porque era hombre, 100% hombre. Por eso Él dice que Él puede compadecerse de nosotros, porque Él fue tentado en todo, pero Él no pecó. Él puede compadecerse de nosotros los humanos, porque Él fue humano. Él se hizo hombre, se hizo humano, para entenderte todo lo que estás pasando, aún lo que está sucediendo ahora en tu vida con esto de migración. Porque Él también, acuérdate, desde el principio, Él tuvo que huir ¿a dónde? Con sus padres. Él tuvo que salir de Jerusalén porque Herodes mandó matar a todos los niños y Él tuvo que salir de Jerusalén y huir a Egipto por medio de un ángel. Vete porque estás en peligro. Y Él tuvo que salir. Pero después el mismo ángel le dijo, no, ahora regresa, porque el que quería matarte ya murió. Qué lindo, ¿no? El soberano, el rey de Jesús, el Padre de Jesús tenía el control todo. Igual para ti y para mí, Él tiene control de todo. Y de hecho, por ejemplo, escuchar que Trump lo que está haciendo, nosotros hoy no lo entendemos, pero en el futuro lo vamos a entender. Cómo Dios utilizó todo esto para limpiar este país y para que queden los buenos.
Y si te quedas, qué bueno, ya los malos se fueron. Entonces Dios tiene siempre la historia en control y siempre Él va a hacer que su historia se cumpla. Por eso tenemos que estar más bien pendientes en la historia de Dios y meterme en esa historia. ¿Y cuál es esa historia? Pues tú eres un embajador de Cristo. Tu estancia aquí es no para ser rico, no para ser feliz, no para tener cosas. Tu estancia aquí es para extender el reino, hermano. Esa es tu misión, y mi misión aquí en la tierra es extender el reino. Bueno, y por último, Juan. ¿Cuál es la figura de Juan? El águila. ¿Por qué decíamos que el águila representa a Jesucristo? Porque nosotros podemos ver cómo Jesucristo viene desde la eternidad pasada. Él está ahora en medio nuestro, pero Él también es el Dios de la eternidad futura. O sea, fíjate, Juan en la introducción ya nos dice quién es Jesús. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Qué lindo, ¿viste? Cómo Dios el Padre utiliza los evangelios para mostrarnos quién es Jesús, quién es el Hijo de Dios. Y después Juan dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que Dios en sus planes, Él tiene la historia en control, de tal manera que todo lo que está sucediendo va a terminar cumpliéndose los planes y los propósitos eternos de Dios. Bueno, entonces ahí tenemos 4 evangelios, porque hay cuatro figuras, 4 cuadros, para que esos 4 cuadros nos ayuden a tener una idea completa de quién es realmente Jesús. Porque tristemente mucha gente, ya hemos dicho, ¿no? Se les pregunta, ¿crees en Jesús? Pero están confundidos porque creen que es el Jesús de la esquina. No es el Jesús que está a la diestra de Dios Padre. ¿Cuál es tu Jesús? ¿Cuál es el Jesucito que está ahí colgado en un cuadro, en una cruz? ¿Ese es tu Jesús? ¿O el que está sentado a la diestra de Dios Padre, soberanamente gobernando este mundo? ¿Cuál es? Ok. Entonces hemos visto a Jesús en esos 4 cuadros, y de ese Jesús nos va a hablar entonces los sinópticos, los libros sinópticos. ¿Qué significa sinóptico? ¿Alguien recuerda? Juntos. O sea, los 3 libros, Mateo, Marcos y Lucas, juntos nos van a dar un cuadro completo de Jesús. ¿Por qué no Juan? Porque Juan no tiene la cronología que tienen los otros 3. Juan, es interesante que Juan, el apóstol Juan, solo nos narra el último año de Jesús. El último año de Jesús. Ya vamos a ver eso más adelante. Bien, entonces, Marcos capítulo 1, verso 1. ¿Tienes tu Biblia abierta? Ahora, yo quiero que vengas conmigo y vamos a leer juntos. Ayúdame a leer, vamos a leerlo en alta voz. 1, 2, 3. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. No escuché no escuché a todos. A ver, las hermanitas lo van a hacer una vez más. 1, 2, 3. Muy bien, hermanitas, ya están mejores. Ahora hermanitos, les vamos a decir cómo deben hacerlo de la mejor manera. 1, 2, 3, varones. ¿Qué parece que estamos? ¿Qué pasó? ¿Con gripe? 2 o 3. A ver, varones, póngase de pie los varones que están aquí. Póngase de pie. ¿Ok? Bueno, estamos pocos, pero los pocos somos muchos. 1, 2, 3. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Muy bien, gracias. Tomen asiento. Mira,
En este solo versículo podríamos quedarnos el resto del día, pero quiero que notes que Marcos, en este evangelio, hay algo muy interesante que hace el escritor. Va a narrar la vida de Jesucristo en una forma muy rápida, muy breve. Él quiere ir al grano, él quiere ir al ministerio, él quiere ir a las obras, él quiere ir a lo que Jesucristo vino a hacer. Por eso es que vos vas a ver que Marcos no habla del nacimiento de Jesús. No hay ni un pasaje del nacimiento de Jesús. Al contrario, una vez que hace una introducción, enseguida se mete con la vida de Juan el Bautista, que era el que iba a presentar a Jesucristo, le iba a abrir el camino a Jesucristo. Entonces Juan dice, no, hay que hablar de Jesucristo. Principio del evangelio de Jesucristo. Hay que hablar del evangelio de Jesucristo. Ahora, quiero que notes aquí esta palabra evangelio. ¿Qué significa esta palabra evangelio? Buenas nuevas. Ok, ahora yo quiero que asocies esas buenas noticias o esas buenas nuevas con la persona de Jesús. Porque a veces nosotros pensamos que Jesús es buenas nuevas, pero solo en teoría, en letra. No. Cuando hablamos de Jesús y cuando hablamos de las buenas nuevas, ¿de quién estamos hablando? ¿Quién es la buena nueva? Es Jesús. Es Jesús. Entonces, Marcos lo que quiere hacer notar a los que recibieron esta carta, este evangelio, esta biografía de Jesús, es que el evangelio es Jesús. Es Jesús. Entonces, enseguida Marcos le va a dar un título a Jesús. ¿Cuál es el título que le da? Hijo de Dios. Hijo de Dios. Ese es el título que Marcos le da a Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Y todo el libro, los 16 capítulos, lo que Marcos va a hacer es demostrarnos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él se merece ese título. Fíjate en el capítulo 16 de Marcos, cuando termina ya el evangelio, Él en la cruz tenía gente que estaba con Él, y hubo un soldado que estaba frente a Jesucristo. ¿Y qué es lo que dijo el soldado romano cuando vio a Jesucristo? El texto del romano que vio a Jesucristo y dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Perdón, no tengo aquí el texto, pero si ustedes buscan ahí en Marcos 16 al final, es el 15:39 dice: y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo. ¿Qué dijo el centurión? Verdaderamente este hombre era ¿qué? El Hijo de Dios. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Así que Marcos lo que quiere es que tú y yo, al leer el libro, lleguemos a la conclusión de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora, si nosotros podemos ir a Juan, ve a Juan capítulo 20, quiero que me sigas, Juan capítulo 20. Juan, en cambio, él va a escribir todo el libro de Juan, 21 capítulos para decirnos cuál es el propósito de Juan. En cambio, si el propósito de Marcos era presentarnos a Jesucristo como el Hijo de Dios, mira lo que dice Juan, capítulo 20, versículo 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro.
pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, que el Hijo de Dios, y para que creyendo en él, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que fíjate qué importante esto. Marcos y Juan van a escribir para dejarnos bien claro que Jesucristo, el título de Jesucristo es el Hijo de Dios, y para que creyendo en él tengamos vida eterna. ¿Sabes? Una de las cosas que yo veo y noto que muchas personas, especialmente cristianos en la iglesia, están muy enfrascados en conocer la palabra, conocer la escritura, y no está mal venir a la palabra, estudiar la palabra, memorizar la palabra, pero la palabra, ¿de quién habla? Del Hijo, de Jesús. Entonces, la pregunta que deberemos hacernos es, nosotros, mientras vamos creciendo en la fe, mientras vamos creciendo en nuestro cristianismo, el conocer a Jesús, ¿cómo eso va impactando mi vida? ¿Cómo eso me va ayudando a parecerme más a Jesús, a ser más como Jesús? Porque a la final de eso se trata. Pablo dijo, ¿no? En el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el propósito? Fíjate, en capítulo 4 de Efesios, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Mira, Efesios capítulo 4. Hasta que todos ¿qué? Hasta que todos lleguemos, ¿a dónde? A la estatura, a la plenitud de el Hijo de Dios. Fíjate, en el versículo, estamos en el capítulo 4 del libro de Efesios, dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora nota, dice hasta que todos. No dice solamente hasta que el pastor o hasta que los líderes sean como Cristo. Dice todos, desde el más chiquito hasta el más grande. Cuando viene a la iglesia, el propósito de que aprenda a memorizar el niño el versículo que la maestra le dice, es porque queremos que ese concepto, ese conocimiento de Jesucristo penetre en su corazón para que él pueda parecerse un poquito más a Cristo. De eso se trata, hermano, la madurez. Ser más como Cristo. Entonces, Marcos empieza con este tema, el principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. El Hijo, conocerle al Hijo de Dios. Todo lo que el evangelista va a decirnos es para que salgamos entendiendo que Él es el Hijo de Dios. Ahora, escúchame una cosa, cuando hablamos de que Él es el Hijo de Dios, Dios tiene un hijo. Un solo hijo. Nosotros somos adoptados hijos de Dios. Estamos debajo de Jesucristo. Por eso es que podemos nosotros llamarnos también hijos de Dios, porque estamos debajo del verdadero Hijo de Dios. Algunas personas, en una forma equivocada, creen que Dios nos debe algo, que podemos reclamarle a Dios algo. ¿Sabes? Tú no puedes reclamarle a Dios nada a menos que te metas bajo su Hijo. Todo lo que tú y yo necesitamos está en Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y de ahí sigue. Así que cualquier cosa que tú necesitas, cualquier cosa que tú busques para poder llegar al Padre, ¿dónde está? En el Hijo. Si tú no tienes al Hijo, estás en un grave problema, porque si simplemente vienes a la iglesia, lees la Biblia, pero no amas al Hijo, no tienes una relación con el Hijo, estamos en graves problemas. Yo estaba conversando con mi mamá
Y yo le estaba explicando a mi mamá la importancia de tener una relación con Jesús. Y entonces valió la oportunidad, le digo a mi mamá, mamá, ¿qué preferirías tú? ¿Que yo te mande cartas todos los meses y tú recibes mis cartas? ¿Qué preferirías? Le digo, ¿que yo te siga escribiendo cartas o textos ahora? ¿Mandarte mensajes ahora? ¿Qué preferirías? ¿Que yo escriba o que yo te visite una vez al año? ¿Qué piensas que tu papá preferiría? ¿Verdad? Verte ahí al frente de tu mamá, de tu papá, tocarlo, abrazarlo, decirle qué comida te hago, qué quieres comer, a dónde quieres ir, pero juntos. Bueno, hermano, esta es la buena noticia, que tenemos a Jesús, que tenemos la buena noticia es que tenemos a Jesús con el que podemos desarrollar esta relación hermosa. Y sabes, cuando perdemos esto en foco de enamorarnos de Jesús, de caminar con Jesús, de conocer a Jesús, la vida comienza a hacerse monótona, la vida comienza a ser aburrida, porque no tenemos ningún desafío de qué, por qué, para qué vivir. El Evangelio es Jesucristo, hermanos, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y mi papel, mi tarea, mi responsabilidad mientras esté aquí en este mundo es conocerle a Él. Juan 17:3, ¿te acuerdas? Y esta es la vida eterna. ¿Qué? Que te conozcan al único y verdadero Dios. De eso se trata. El que tú vengas los domingos y estemos aquí juntos, vamos a conocerle a Jesús. Vamos a conocerle a Jesús. Y entonces cuando hablamos del Evangelio, no estamos hablando de letras, conceptos, ideas. Sí, hay muchas ideas, conceptos, pero estamos hablando de quién cuando hablamos del Evangelio. De una persona. ¿Y quién es esa persona? El Hijo de Dios. Por eso es que nosotros, mira, cuando salimos a la calle, cuando estamos con los amigos, cuando yo te diga, predícale el Evangelio, ¿qué estoy tratando de decirte? ¿Qué te estoy tratando de decir cuando te digo, predícale el Evangelio? Lo que estoy tratando de decirte es, preséntale a Jesús. Preséntale a Jesús, háblale de Jesús. Por eso es que hacemos los torneos de fútbol, porque lo que queremos es presentar a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Por eso es que hemos hecho un calendario para poder aprovechar todo este año, invitar a otros y comunicarles. ¿De quién? Del Hijo de Dios. Aquí no estamos para predicar nuestra religión, no estamos aquí para predicarnos a nosotros mismos. Estamos aquí porque queremos predicar las buenas nuevas, que es una persona y es Jesús. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El Evangelio es una persona. Repite conmigo, hermano. El Evangelio es una persona. Y esa persona es Jesucristo. Así que sería lindo que tú comiences ahora a mirar ahora en los evangelios la vida de Jesús y la vida de Jesús te motive, te atraiga de tal manera de que es ese evangelio que vas a querer comunicar a otros. O sea, esa persona maravillosa. Mira lo que en el versículo 15, Marcos 1:15, luego que Jesucristo fue presentado por Juan el Bautista, bautizado, mira lo que Jesucristo menciona aquí. Me encanta esto, versículo 15, dice, el 14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Fíjate que aquí cambia un poquito. Dice el evangelio de
del reino. O sea, acuérdate, Marcos eres el buey. Marcos vino a servir. Marcos vino a dar su vida. Y entonces ahora Marcos dice, Juan estaba ya preso y lo habían llevado prisionero. Y entonces Jesucristo dice el versículo 15 así, mira, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. ¿Te das cuenta? Él era el rey. Y atrás de él o encima de él estaba el reino. Jesucristo vino con el reino. Él era el rey y vino a ofrecernos su reino. ¿Qué ceguera más grande? ¿Qué cosa más espantosa que los judíos no vieron aquel día? Que Jesucristo dijo, el tiempo se ha cumplido. Todas las profecías que hablaban de Jesús en ese momento se habían cumplido. Todas. El rey estaba presente. El reino estaba atrás de él y él vino a ofrecer el reino a todas las personas. Vino a ofrecer su reino. Esto es maravilloso, esto es glorioso, hermanos. Dios todavía está ofreciendo su reino a aquellos que quieren recibirlo. Pero fíjate cómo dice Jesucristo, versículo 15. Dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos